a ver, el papá era masón y muy amigo de Rafael Uribe, y un Hausler fue el que construyó el puente de Guayaquil. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, la historia de los de Grave y de los Howler en la ciudad de Medellín es muy importante. Desde la avenida de Don Carlos Segismundo de Suecia a Medellín, vale la pena recordar que Don Carlos Segismundo fue el que trazó Yarumal y el primero que publicó el mapa de Medellín de su propio bolsillo en París. Empecemos por los orígenes. Don Enrique Hausler se casó con Teopista Rincón, dama antioqueña. Tuvieron una hija, Enriqueta. Enriqueta se casó con Teodomiro Villa. Y el hijo de ellos fue Teodomiro Villa Hausler. Ese Teodomiro Villa Hausler se inició, ese fue uno de los masones que más importancia le dio, que mayor auge le dio a la masonería en el eje cafetero. Fue venerable de la logia Libres de Caldas de Pereira. Entonces ahora vamos a don Luis de Grave. Don Luis de Grave fue todo un personaje. Don Luis de Grave fue intelectual, periodista, tesorero del Partido Liberal, presidente de la Junta Liberal de Medellín en 1910, promovió muchas instituciones educativas, fue comerciante, fue presidente de la Cámara de Representantes. Pero en esa campaña de 1910 fue la que llevó a la presidencia a Carlos R. Restrepo. Fue miembro de la Dirección Nacional Liberal en el 33 y en el 34. Don Luis se hizo masón, se hizo iniciar en la Gran Logia Propagadores de la Luz de Bogotá el 3 de septiembre de 1912. Entonces, andaban en un grupo de intelectuales, muchos de ellos masones, entre ellos Germán Arciniegas, Diego Montoya Cuellar, que se iniciaron en la logia Veritas Vincis de Bogotá. Pertenecían a una élite liberal en Medellín, donde se editaba el Correo Liberal con importantísimos columnistas, María Cano, Libardo López, Enrique Gaviria, Romualdo Gallego, y los masones Luis de Grave y Roberto Botero Saldarriaga. Entonces don Luis era un entrañable amigo de Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe, con su liderazgo militar en las guerras civiles de 1885 y 1895, llegó a la jefatura liberal en Antioquia. Ya después, con su papel protagónico en la Guerra de los 1000 días, se convirtió en un líder natural como lo era, y Rafael, o el general Rafael Uribe Uribe, fue iniciado en la masonería el 25 de septiembre de 1880 a la edad de 21 años. El 3 de noviembre de ese mismo año lo promovieron al segundo grado de la masonería simbólica, que es el grado de compañero, y el 21 de noviembre del mismo mes le dieron el tercer grado de la masonería simbólica, el sublime grado de maestro masón. Eso fue en la logia Estrella del Tequendama de Bogotá. Ya había tenido antecedentes Rafael Uribe Uribe. Por ejemplo, su abuelo había sido masón, y él, junto con Juan Uribe Mondragón, y por supuesto Cristóbal Uribe Mondragón, que fue el abuelo del general, habían sido iniciados en la logia Fraternidad Bogotá en 1822. O sea que la relación entre un grupo de masones que se movían, entre ellos Ñito Restrepo, que fue iniciado en 1883 también en Bogotá. Don Luis escribe su libro Semblanzas y Comentarios, y dedica la primera parte del libro a los puntos claves de la vida del general Rafael Uribe Uribe. Pero era esa amistad entrañable de libre pensadores liberales,
alrededor pues de las ideas liberales, pero sobre todo de la libertad de pensamiento filosófico y de la divisa de libertad, igualdad y fraternidad. Si uno hace un rastreo de la obra de los artistas, de los intelectuales, de los políticos de la época que pertenecieron a la institución, se da cuenta que hay una cantidad de marcadores, yo diría marcadores de pensamiento en la obra de todos ellos. Digamos, para un espectador profano, me da pena pues como la pregunta de esa manera, ¿qué es propiamente la masonería? No, muy buena pregunta. La masonería es una institución filantrópica universal que tuvo sus orígenes históricos en la Inglaterra, los orígenes históricos en la Inglaterra de 1717, porque tiene unos orígenes legendarios anteriores, pero históricamente 1717 se crea la Gran Logia de Inglaterra y es una institución que siempre ha promovido la libertad, la igualdad y la fraternidad, que fueron las mismas divisas de la Revolución Francesa. Y yo sostengo que los hombres más grandes en la historia de la humanidad han pertenecido a la institución. Hablemos de Wolfgang Amadeus Mozart, hablemos de su padre Leopoldo, hablemos de Liszt, hablemos de Haydn, muchos personajes. Pero más que todo músicos. Y en la política colombiana, muchísimos, Bolívar, Santander, han pertenecido a la institución. La institución se basa en, como decía, la libertad de pensamiento, en promover la fraternidad del ser humano y el cultivo del intelecto a través de una actitud de vida recta, basado en buenos principios y en un código de moral y de ética muy estricto que es mundialmente acatado como la Constitución Andersoniana, que es uno de los libros claves de la institución. Correcto. Bueno, entonces se crea... ¿Quieres ampliar? No, quería preguntar si quedó bien explicado, o lo explico más simple, o lo explico más complejo. Yo quisiera preguntar, pero entonces la masonería siempre ha rechazado el catolicismo, ¿no? Sí, no es que la masonería haya rechazado el catolicismo, es el catolicismo el que ha rechazado la masonería. El Papa Clemente, con la bula In Eminente Apostolatis y otras bulas, rechaza la institución. No, incluso en el siglo XIX hubo muchos sacerdotes católicos, incluso obispos católicos, que fueron masones y de Medellín, que fueron iniciados en Bogotá. El obispo Garnica, el obispo Gómez Plata. Es una historia que permanece muy poco explorada, ¿cierto? Porque, entre otras cosas, muchos archivos de la masonería antioqueña se perdieron. Pero voy a decir una cosa muy importante. En el siglo XIX, en Río Negro había Gran Oriente, que es, digamos, una de las superestructuras de la institución masónica. Por supuesto, ya no existe el Gran Oriente de Río Negro. Pero ya la masonería nadie se mete, gente joven no se mete. La masonería es una institución vigente, permanente, actual, y ante tu pregunta está llena de jóvenes en todo el mundo, y no solamente de hombres, porque esa es otra de las cosas que se le ha endilgado a la masonería, no admitir mujeres. Eso no es cierto. La masonería española, por ejemplo, es fuerte, la masonería argentina, estoy hablando de la masonería femenina en Europa, es muy importante. Como nadie habla de masonería como una parte, nadie escribe, nadie compra.